La trayectoria y el trabajo de cineastas mexicanos se podrá ver en la pantalla de Capital 21. Este viernes a las 8:30 de la noche arrancó la primera temporada de Contraplanos, un programa de corte documental que tiene por objetivo presentar el desarrollo creativo de procesos fílmicos desde que son concebidos hasta su estatus final. Vamos a entrevistar a directores de cine mexicano. No, el propósito es un poco también que conozca la audiencia lo que se vive detrás de un filme, ¿no? El proceso, lo complicado, las fortalezas, las debilidades, porque muchas veces pues solo llegamos a pantalla grande, vemos la película y no sabemos todo lo que se vive detrás. Contraplanos, que se transmitirá todos los viernes en punto de las 8:30 de la noche, inició con Ernesto Contreras, actual presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es interesante la oportunidad de poder compartir la experiencia, los procesos, esas cosas que de pronto están ahí olvidadas y que al conversar, bueno, salen estos recuerdos que son tan valiosos e importantes para el desarrollo de un cineasta tal cual. De acuerdo al director del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, Diego Antonio Saturno, Contraplanos es una apuesta de entretenimiento que muestra la transformación e innovación que atraviesa hoy día la televisión pública. Iniciamos con muchas películas, algunas de ellas que son de gusto particular mío, como Guten Tag Ramón, Bellas de Noche, que también de María José Cuevas. Nos cuentan historias muy interesantes que nunca antes se habían visto. Y la verdad también tenemos que agradecer mucho a los cineastas porque Contraplanos no sería posible sin ellos. La primera temporada de Contraplanos contará con 13 capítulos de 30 minutos cada uno, y entre los directores de cine de quienes se contará su trayectoria se encuentran María José Cuevas, directora de Bellas de Noche, Ana Laura Calderón, de Dibujando el Cielo, Hugo Félix, director de Cygnus, Moisés Ortiz Urquidi, director de Las Aparicio, y muchos otros más que no te puedes perder. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.